Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora son las especies invasoras, que son algunos, es uno de los problemas que enfrenta la biodiversidad. Entonces, yo la semana pasada les había posteado un video que es como bien cortito y resumido, que también como que trata de manera general los tópicos que vamos a ver hoy día. Y también después este miércoles les publiqué algunas preguntas para que ustedes pudieran rescatar cierta información de esa charla. Entonces, nosotros tenemos diversos problemas que afectan a la biodiversidad. ¿Qué problemas, además de las especies invasoras, ustedes me pueden mencionar como problemáticas o factores que inciden o afectan la biodiversidad? La variación en la composición, hay disminución o elevación de un productor, el clima, ¿cierto? Y que cada vez es más drástico. Entonces podemos tener la variación en la composición de los componentes de un ecosistema determinado, como aquí menciona Mariela, en disminución o eliminación de un productor, o de algún otro organismo que sea, porque por pequeño o por reducida que esté la cantidad de un organismo, cumple un rol. Entonces, en el fondo, cualquier variación en la composición de un ecosistema, en los componentes del ecosistema, va a generar un efecto en la biodiversidad. El clima, que es muy importante y que cada vez se va haciendo más evidente y vamos teniendo también, se va haciendo más evidente porque hay mayor cantidad de datos y estudios que nos van entregando información de los estados de estos ecosistemas y de cómo esto se va modificando en el tiempo. Recordemos, como vimos al principio me parece, que la biodiversidad, habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de biodiversidad en aspectos visibles. Y cuando estamos hablando de aspectos visibles, lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Y en ese contexto estamos como muy acostumbrados a hablar de la diversidad específica. Nosotros estamos mucho más familiarizados con la biodiversidad específica, que es aquella que hace referencia a cuántas especies distintas existen, porque es lo que más observamos, en general es lo que más se centra, la información a la que tenemos acceso, que son revistas, documentales, se centran más en esto. Y como habíamos visto en un ejercicio anterior, incluso también tienen un sesgo muy grande porque tienden a centrarse en ecosistemas que tienen un eh, atractivo para la población. Entonces vemos muchos documentales de cómo afecta esto a la selva africana y al Serengeti, y vemos la sabana, y en realidad son interesantes, nos entregan información, pero no tienen mucha relación con nuestro contexto. Nosotros no vivimos en un ambiente de sabana. Tenemos ambientes de pradera, pero no de praderas tipo sabana, y no tenemos diversidades como las que ellos tienen. Entonces son interesantes, nos aportan información, pero no de nuestro contexto, de nuestra realidad. Que si recuerdan cuando hicimos el ejercicio en los consumidores, cuando yo les pregunté que me dieran ejemplos de consumidores, y eso tiene también que ver con el sesgo que se produce por la información a la que tenemos acceso o que se nos entrega. Que cuando hicimos ese ejercicio con esa pregunta, ustedes me mencionaron principalmente organismos terrestres y principalmente mamíferos. Y tiene que ver con que la información que tiene acceso y que tiende a ser más atractiva va en esa línea y no nos hablan mucho de otros ambientes, de otros ecosistemas, de otros organismos que también son sumamente relevantes. Pero es con la que estamos más familiarizados y tenemos mayor información, conocemos un poco más. Pero también hay diversidad por debajo de eso. Tenemos la diversidad genética. O sea, la diversidad específica es una expresión de la diversidad genética. Y dentro de la diversidad genética, dentro de una misma especie, pueden darse gran cantidad de variedades de fenotipos distintos. Entonces, también es importante conocer esa base que finalmente es la que va a generar esta variación que podamos tener dentro de una especie y que se puede traducir finalmente en la diversidad entre especies distintas. En el fondo, la diversidad genética es el sustrato para la generación de la diversidad específica. Y así como la diversidad genética, que es más micro, que no se habla tanto recién ahora, por ejemplo, o sea, hace como 20 años, 20 y algo años, se conoció la diversidad genética del ser humano con el proyecto Genoma Humano, el proyecto Hugo.
Y así también se están impulsando una diversidad de proyectos para conocer la diversidad genética de distintas especies. Pero es un proceso que es lento y que requiere equipos multidisciplinarios y además muchos recursos. Entonces, poco a poco se está generando este mapa genético de las diversas especies. Pero son el sustrato para la diversidad específica. Entonces, así como la diversidad genética es el sustrato, es lo que le da, eh, lo que entrega las opciones para que se pueda generar una diversidad específica, asimismo, la diversidad específica es el sustrato de la diversidad que se puede generar a nivel de interacciones, de relaciones entre distintos organismos. Y esa diversidad, esa variedad de interacciones que pueden ocurrir entre distintos organismos, estamos hablando ahí de biodiversidad dentro de las comunidades, cuando ya interactúan especies distintas. Pero para que haya una variedad de interacciones distintas, tenemos que tener una variedad de organismos que formen parte de esas interacciones. Entonces, por esa razón, la biodiversidad específica es el sustrato de la biodiversidad de las comunidades. Y así como podamos ir estableciendo una variedad de distintos tipos de interacciones de los organismos que forman parte, que comparten un ambiente y un tiempo determinado, se van a ir configurando la diversidad de ecosistemas. ¿Cuántos tipos de ecosistemas distintos podemos tener en función de cuántas interacciones se establecen, cuántas especies forman parte de esas interacciones y cuánto es la variabilidad genética que sustenta esas distintas especies? Entonces, finalmente, es toda una interacción. La biodiversidad no es una sola. O sea, nosotros la estudiamos por separado porque es muy complejo poder abordarla desde todos los aspectos que involucra. Pero finalmente, el resultado que nosotros podemos observar en un ambiente determinado, la biodiversidad que está ahí presente, es el resultado de una conjugación de todos estos elementos. No es que cada uno actúe por su cuenta en un tiempo determinado, sino que todos estos elementos se conjugan para finalmente definir una biodiversidad específica en un momento dado, en un ambiente particular. ¿Y por qué hago hincapié en un momento dado, en un ambiente particular? Porque nosotros sabemos que esto es dinámico, porque los ambientes son dinámicos. Entonces, esta biodiversidad no es fija, sino que se va modificando a través del tiempo. Y se modifica a través de un tiempo que no es el histórico, que no son las escalas a que nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos, sino que se modifica en una escala de tiempo geológica. O sea, son cambios que se van sumando, van interactuando entre ellos, que tardan de miles a millones de años. Entonces son cambios que se dan a lo largo de varias generaciones. En general, porque me voy a circunscribir como a organismos con ciclos de vida más extensos, que son los pluricelulares. Pero también podemos tener aquí organismos que tienen escalas de tiempo mucho más reducidas, que tiene que ver también con sus ciclos de vida. O sea, yo no puedo comparar la escala de evolución, de cambio de un mamífero que tiene ciclos de vida que son mucho más largos con la evolución y la tasa de cambio de una bacteria. Que una bacteria de una población de una bacteria, en un día, en 24 horas, yo tengo 16 millones de bacterias. Entonces también las escalas de tiempo tienen relación con los organismos que estemos analizando y sus respectivos ciclos de vida. Pero en general, si consideramos toda esta conjugación de elementos que tiene que darse para generar una biodiversidad específica, finalmente es algo que tarda bastante tiempo. O sea, una bacteria se puede adaptar en un día o en una semana. Pero si esa bacteria vive en otro organismo que no tiene la misma tasa de cambio, eh, los ritmos se van acoplando. Entonces, finalmente, todos los organismos, o sea, la biodiversidad como conjunto, involucrando todos los organismos que forman parte de ella, se va estableciendo en una escala geológica, que nosotros hemos visto anteriormente. Esta es la forma de representar una escala geológica siempre en vertical,
para simular las capas del suelo, en las cuales yo puedo ir encontrando evidencia de estas distintas etapas que están incluidas en la escala de tiempo geológica. ¿Cierto? Acá tenemos el precámbrico, que es como todo lo anterior a la aparición de las estructuras duras, que es donde no tenemos tanta evidencia. Y después está todo esto que es el fanerozoico, que generalmente es lo que se estudia. Cuando se ve evolucionar en primero medio, o cuando nosotros vemos el año pasado, generalmente lo que se estudia con detalle son estos tres elementos que corresponden al fanerozoico. Y que si nosotros lo vemos así como está expresado en este esquema, tiene muchas más subdivisiones y por eso mismo como que tiende a abarcar más, ocupar más espacio que respecto al precámbrico. Y porque tiene más subdivisiones simplemente por el hecho de que tenemos mayor evidencia de lo que ha ocurrido en esta etapa de tiempo. Porque están las estructuras duras que permiten la formación de fósiles, que es lo que permite el estudio de la vida en el pasado. Pero en realidad esta representación tiende a ser un poco engañosa, porque no está a escala, sino que simplemente obedece a la comodidad para poder ubicar todas las divisiones y subdivisiones. Y como les dije, como en estos tres últimos, en el fanerozoico, en estas tres eras, tenemos más subdivisiones porque tenemos más evidencia, tiende a abarcar más espacio, pero en escala temporal no es la más extensa, sino que es la primera. Entonces, acá tenemos una representación como un reloj de esas escalas de tiempo. Entonces, si nos damos cuenta desde la formación de la Tierra, que es alrededor de hace 4.600 millones de años, todo esto, hasta acá, hasta aquí, o sea, lo que está aquí como en, no sé si es rojo, rosa oscuro, aquí es como fucsia y amarillo, todo esto, toda esta parte de la rueda, corresponde a esto, al precámbrico. Pero si nosotros lo pusiéramos a escala, todo esto. Y con lo que nosotros estamos más familiarizados es solamente esto, en magnitud temporal. ¿Se dan cuenta si yo lo llevo ya a una escala visual de cuánto es la magnitud temporal en que han ocurrido estos? Lo más reciente, que es lo que presenta mayor dato acá, es bastante reducido en el tiempo. Pero aquí es donde se ha generado principalmente toda la diversidad que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, en magnitud temporal, la diversidad y su evolución ha sido bastante reducida en tiempo. O sea, estamos hablando de los últimos, considerando los 4.600, aquí dice 4.550 millones de años que tiene el planeta, nosotros nos estamos refiriendo que la biodiversidad actual, de la cual se tiene mayor evidencia, tiene sus raíces en los últimos 542 millones de años. Y, por ejemplo, acá, bueno, aparecen los dinosaurios, y aquí recién, en el Cenozoico, en este pedacito, empezamos a aparecer los homínidos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque en el fondo, la biodiversidad, que hoy en día la representamos a través de estos árboles filogenéticos, que lo que buscan es poder dar evidencia de los distintos tipos de organismos que existen en nuestro planeta, ¿cierto? Los grupos aquí lo están por grupos, mamíferos, anfibios, aves, reptiles, pero también estos árboles que son filogenéticos buscan representar en cierta medida la historia evolutiva de estos organismos. ¿Y cuáles son las raíces comunes, si es que hay raíces comunes entre los distintos tipos de organismos? Ahora, esta biodiversidad, como también hemos visto más adelante, es producto de un proceso de evolución que se da a lo largo del tiempo. Y nosotros vimos anteriormente el concepto de sucesiones ecológicas. ¿Cierto? Habíamos visto que las sucesiones ecológicas es un recambio de especies a nivel temporal, desde un ambiente vacío, donde tenemos las especies pioneras, colonizadoras, y que poco a poco esas especies van experimentando un recambio que va generando una evolución del sistema biológico, que llamamos la sucesión ecológica. En general, cuando buscamos imágenes de sucesión ecológica, vamos a encontrar principalmente
sucesiones ecológicas o ejemplos de productores. Acá ven árboles porque está mucho más definido. Pero nosotros sabemos que los productores no están solos en sus ambientes. Entonces, así como va a haber un recambio de las especies productoras en un ecosistema, a través del tiempo también va a haber un recambio de las especies consumidoras que son parte de ese ecosistema. Entonces, finalmente, la biodiversidad de los ambientes va cambiando a través del tiempo, pero lentamente a través del tiempo, porque hay muchas, no solamente que surgió un nuevo organismo y llega una especie que se alimenta de él, sino que también hay interacciones que van generando que este recambio no sea tan brusco, sino que vaya dándose paulatinamente, porque las especies van interactuando entre sí, no solamente con su fuente de alimento, sino que también con los otros organismos que son parte de ese ambiente. Entonces, la evolución de la biodiversidad finalmente no es un recambio que ocurra de manera brusca, sino que va ocurriendo lentamente a través del tiempo a medida que los organismos van ingresando y se van acoplando entre sí. Y obviamente en ese acople hay organismos que quizás nunca logren ingresar definitivamente al ecosistema, no logren, o sea, logren colonizar, pero no logren finalmente mantenerse en ese ambiente, porque no logran ensamblarse, no logran establecer un equilibrio en sus relaciones, no solamente con su fuente de alimentos, sino también con los otros organismos con los que interactúan en ese ambiente. Entonces, esta variación de la biodiversidad, ¿cierto? Producto de que este fenómeno de recambio que ocurre sí o sí a medida que el ambiente va evolucionando, va a generar que los organismos vayan desarrollando adaptaciones. O sea, que vayan generando o vayan surgiendo a través del tiempo estructuras, comportamientos, funcionamientos que le permitan a esos organismos funcionar mejor en estas nuevas condiciones que van cambiando a través del tiempo. Porque sabemos que si el organismo no logra desarrollar o no logra tener un buen desempeño, finalmente va a empezar a ser eliminado de ese ambiente. Y en general, las adaptaciones también con las que estamos más familiarizadas son con las anatómicas, cambios estructurales, que surja una nueva estructura, que se robustezca una estructura ya existente, que se modifique, que aumente de tamaño, que aumente en cantidad. Entonces, en general, nosotros tenemos mucha más evidencia de las adaptaciones a nivel anatómico, porque son más visibles. Y en este sentido, como decía, puede ser que la digitación, la cantidad de dedos en función de cuánto necesito para, desempeñarme bien en el ambiente. Y dentro de esas características, una que es muy importante, por ejemplo, en el caso de nuestra evolución, de nuestra adaptación al ambiente, es el pulgar oponible en nuestra mano. Nosotros tenemos 5 dedos, pero si se fijan, el único que puede oponerse a los otros es el pulgar. El pulgar puede ir en contraposición a los otros 4 dedos. A eso es lo que llamamos pulgar oponible. Yo lo puedo poner alineado puedo poner alineado a los otros 4 dedos o lo puedo poner en contraposición. ¿Y eso qué me permite? Que yo pueda tomar las cosas de mucha mejor manera. Y esa es una adaptación que heredamos de nuestros parientes más cercanos, que son los otros primates, porque esa adaptación se desarrolló para que ellos pudieran desempeñarse bien en los ambientes arbóreos, poder vivir en los árboles, poder adherir, o sea, poder sujetarse a los árboles y poder desplazarse a los árboles. Pero que esa adaptación anatómica nos permite y genera que podamos tener una mejor manualidad que aquellos organismos que no tienen esa característica. Son adaptaciones anatómicas. ¿Qué otras adaptaciones anatómicas podemos mencionar? Cantidad de dientes, tamaño de dientes, tipos de dientes, tamaño de la mandíbula, forma de la mandíbula, que nos permiten comer mejor o peor distintos tipos de alimentos. El esmalte dental tiene mucho también que ver con la alimentación. Entonces, tenemos una infinidad de adaptaciones que surgen como respuesta a las interacciones con el ambiente. Pero también podemos tener otro tipo de adaptaciones que son menos visibles o tienen menos estudios, como son las fisiológicas. También se puede modificar el funcionamiento de un organismo en función de las demandas del ambiente, o también pueden ser de carácter etológicas.
Y cuando hablamos de etológicas, hablamos de comportamientos. Cambios en los comportamientos, en las conductas de los organismos que les permitan responder de mejor manera a estas demandas del ambiente. Entonces, finalmente, la adaptación se puede dar en distintos aspectos, anatómicos, fisiológicos, etológicos. Habitualmente los organismos no solamente vamos a tener adaptaciones de un tipo, sino que también se conjugan. Y esta conjugación de los distintos tipos de adaptaciones que pueden desarrollar los organismos, finalmente es lo que va definiendo su proceso evolutivo. Entonces, nosotros ya habíamos visto esta imagen, la habíamos trabajado anteriormente, pero habíamos visto solamente los niveles, solamente quiénes eran quiénes, su identidad, quiénes eran productores, quiénes eran consumidores y qué tipo de consumidor eran. ¿Qué otra interacción, además de las tróficas, ustedes podrían evidenciar de este diagrama? Sí, puede ser hábitat. Yo podría, en función de, o sea, en función de la información que ustedes ya tienen, por ejemplo, podría decir en qué hábitat podría yo encontrar estos organismos dentro del ecosistema del cual forman parte. Pero ¿qué otra interacción? Que es importante para ver qué tipo de adaptaciones pueden surgir en esta comunidad o en este ecosistema. Competencia. La competencia. ¿Y cómo podemos nosotros definir la competencia? Simplemente viendo quiénes comparten presas comunes. Si tenemos dos o más organismos que se nutren de un mismo organismo, vamos a tener competencia. Entonces, por ejemplo, la lechuza ártica, el zorro ártico y el armiño son competidores directos. ¿Y cuál es su punto en común? ¿Por quién compiten? La lechuza ártica y el lobo ártico también. Son 4 en conjunto. El armiño, el lobo ártico, la lechuza ártica y el zorro ártico compiten por un mismo recurso. ¿Cuál es el recurso común que tienen estos 4 organismos? Una es la perdiz nival, sí. El lemming también. El topillo. Tenemos ahí 3 ejemplos de presas que son comunes para estos 4 depredadores. Entonces, si hay una coincidencia en la explotación del recurso, en este caso la presa, va a haber competencia. Pero nosotros igual podemos suponer en este caso que quizás esa competencia no va a ser tan intensa. ¿Por qué razón? Porque estos depredadores que yo mencioné, el armiño, la lechuza ártica, el zorro ártico y el lobo ártico, son, por lo que uno puede visualizar en este diagrama, son organismos generalistas en todas las flechas que llegan a cada uno. O sea, tienen una dieta variada, no tienen como una o dos presas predilectas, sino que se pueden alimentar de varias. Entonces, a pesar de que coinciden, a pesar de que haya coincidencia, como su diversidad de dieta es más variada, esa competencia no va a ser tan intensa. Si todos comieran dos presas y esas dos presas fueran las mismas para los 4, ahí sí podemos nosotros suponer una competencia más intensa. Mientras más especialista sea un organismo, más fuerte va a ser la competencia que tenga con algún organismo que comparta su mismo recurso. Pero en este caso, como tienen una variedad de dietas, no va a ser tan intensa. Entonces, la competencia es una interacción que se va dando, se va configurando en el tiempo a medida que se va estableciendo una biodiversidad definida en un ecosistema. Y obviamente alcanza puntos de equilibrio dentro de un ecosistema, porque dentro del ecosistema, si coexisten todos estos organismos, es porque están en un equilibrio. ¿Y qué significa eso? Que hay una relación favorable, positiva, entre lo que es la explotación de los recursos. Porque si aquí hubiera una sobreexplotación, alguno de estos organismos en algún momento va a desaparecer. Entonces, los organismos en sí, dentro de un ecosistema, alcanzan un equilibrio en términos de biodiversidad y que ese equilibrio que logran alcanzar se sustenta en estas interacciones que se logran establecer entre los distintos organismos, donde todos logran coexistir y logran tener un espacio en el cual desenvolverse dentro de ese ambiente.
Y como vimos anteriormente cuando hablamos de los tiempos geológicos, este es un equilibrio que no surge de un día para otro. Es un equilibrio que tarda tiempo en configurarse. Entonces, dependiendo de los organismos y el ambiente, a veces estos equilibrios son bastante frágiles. Entre las adaptaciones que un organismo puede desarrollar para rendir bien en el ambiente, puede ir respondiendo a distintas variables. Puede estar respondiendo a los componentes abióticos, como son temperatura, salinidad, sustrato, el suelo, donde se encuentra, el tipo de suelo, cantidad, por ejemplo, si es un ave, cuántas ramas hay para hacer un nido, la humedad, presión, disponibilidad de nutrientes. O sea, responden a una serie de factores que están presentes en el ambiente. Y esta diversidad de factores puede producir tanto cambios estructurales en los organismos como cambios fisiológicos o conductuales. Voy a dar ejemplos de presión. ¿Cómo podría afectar? La presión, por ejemplo, si estamos hablando de organismos marinos, a medida que aumenta la profundidad, la presión es mayor y se ejerce en todos los sentidos sobre los cuerpos. Entonces, en ese sentido, los organismos que están adaptados a ambientes marinos han logrado desarrollar estructuras anatómicas que les permiten sobrellevar estas diferencias de presión, cosa que, por ejemplo, los humanos no tenemos. Por eso cuando nos sumergimos, uno de los primeros avisos de que no estamos adaptados a vivir en condiciones de mayor presión es el zumbido en los oídos, que se produce por la presión del agua sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está adaptado a estas condiciones. Entonces, se producen ciertos cambios estructurales, pero la misma presión también puede generar cambios fisiológicos. Y es el caso de lo que ocurre a nivel superficial, con la presión atmosférica. La presión atmosférica desde el nivel del mar, a medida que vamos aumentando la altura, disminuye. A mayor altura es menor la presión atmosférica. Y eso se debe a que si yo estoy sobre el nivel del mar, la cantidad de atmósfera que hay sobre mí es más gruesa, por tanto ejerce mayor presión que si estoy en la cima de una montaña. Tengo menos atmósfera, es menor presión. Entonces, esto va a generar una variación, por ejemplo, en la cantidad de gases en el aire. Porque si hay menor presión, también los gases tienen menor presión. Entonces, para poder yo respirar acá, sobre el nivel del mar, yo tengo que hacer un proceso que ni siquiera es consciente. Pero si yo empiezo a aumentar la altura, fisiológicamente tengo que modificar cómo respiro para poder adquirir el oxígeno que necesito de esa atmósfera. Entonces, ocurren cambios a nivel fisiológico para poder adaptarse a esta variación de la condición del ambiente. Y cuando la persona no logra hacer eso, por ejemplo en el caso de la presión atmosférica, es cuando presenta un cuadro de que se llama mal de altura o que le llamamos la puna, que no es capaz de poder respirar en condiciones de menos disponibilidad de oxígeno, le empieza a faltar el oxígeno, entonces todos los síntomas de la puna son por falta de oxígeno, por falta de oxigenación. Entonces ahí uno tiene que modificar su frecuencia respiratoria para poder incorporar el gas que necesita. Y cuando uno ya se mantiene como en mayor tiempo, incluso el organismo empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Es un cambio fisiológico. Produce mayor cantidad de glóbulos rojos para poder transportar más rápido la menor cantidad de oxígeno que está recibiendo el cuerpo. Entonces podemos desarrollar distintos tipos de adaptaciones para responder a nuestro entorno. Ahora, así como nos adaptamos a las condiciones del ambiente que son de carácter abiótico, también nos vamos a estar adaptando a las condiciones biológicas de nuestro ambiente, o sea, a las especies que interactúan con nosotros en ese ambiente. Entonces, en ese sentido, ¿qué interacciones vamos a tener? Las que ya mencionaron, la competencia interespecífica, porque es entre especies distintas. La depredación, o sea, voy a tener distintos tipos de depredadores y también, si yo soy un depredador, voy a consumir distintos tipos de presa. También tengo que ir dándome a las características de ambos elementos para poder ser un cazador efectivo y para poder ser una presa no efectiva, o sea, que no me coman,
que poder generar estrategias de no captura, de evitar la captura si es que soy una presa también para otro depredador. Relaciones de cooperación que se pueden dar en un ecosistema, la simbiosis. Relaciones que nosotros no vimos y ustedes no incluyeron en sus diagramas porque son difíciles de visualizar, como son las interacciones de parasitismo. O sea, los organismos, muchas veces uno ve un organismo, pero en ese organismo habitan multitudes. Yo no estoy viendo un ratón, no estoy viendo un león, sino que dentro de ese león hay parásitos, hay bacterias, hay protozoos, hay una serie de cosas. Entonces, esos componentes abióticos que también van generando que uno vaya desarrollando adaptaciones. Entonces, que en conjunto, lo biótico más lo abiótico van generando esta red de interacciones que nosotros podemos visualizar en un ecosistema y permiten que en algún punto quizás se alcance un balance donde todos los organismos que forman parte puedan participar y puedan mantenerse y sustentarse a través del tiempo. Entonces, finalmente son equilibrios bastante delicados que se configuran en función de muchos factores a través del tiempo. Y por esa razón es que es de preocupación hoy en día, a nivel mundial, el concepto de las especies invasoras. Porque ya hablamos, ¿cierto?, que la biodiversidad se configura a través del tiempo, que alcanza un balance, que es frágil, porque finalmente se sustenta en muchos factores que tienen que conjugarse para configurar y mantener a través del tiempo esa biodiversidad. Entonces, si yo llego e introduzco una especie nueva, todo ese balance se pierde. Entonces, de ahí el riesgo de las especies invasoras. Pero las especies invasoras o las especies nuevas que pueden llegar a un lugar no se configuran inmediatamente como invasoras, sino que pasan por etapas. Y son 3 etapas en general que se describen hasta llegar a configurar lo que es una especie invasora. La primera etapa es una especie exótica o introducida, que es cuando una especie una especie nueva ingresa a un sistema biológico. Y por lo general, este ingreso ocurre por la vía humana, intencional o no intencional. Y esto, chiquillas, no ha ocurrido solo en el último tiempo. Esto ocurre, o sea, tenemos mayor documentación y también tenemos quizás mayor frecuencia de que esto está ocurriendo. Pero esto ocurre desde que empezó la colonización. O sea, desde que el hombre empezó a diversificarse por el planeta y empezó a transportar cosas con él, que empezaron las invasiones biológicas. Y que algunas de ellas están documentadas. Y principalmente están relacionadas con la evolución de los medios de transporte. Los medios de transporte son los que generan que estas especies puedan llegar a ecosistemas donde no estaban presentes antes. Entonces, desde que el hombre empezó a trasladarse, y principalmente las que están más documentadas cuando empezaron a colonizar, cuando empezó todo el proceso de la colonización, Colón incluido, ¿cierto?, empezó el tema de las invasiones biológicas. ¿Y de cuáles son las primeras invasiones biológicas que están documentadas? Las ratas. Las ratas fueron de las primeras invasiones biológicas que fueron no intencionadas, porque nadie sube ratas porque quiere a los barcos, sino que son parte del ecosistema del transporte en barco y que a través de las primeras etapas de colonización, las ratas ingresaron y llegaron a América y se distribuyeron por América y que incluso llegaron a desplazar las especies nativas de roedores que existían en muchos lugares. Porque las ratas que venían, principalmente europeas, eran mucho más adaptadas al ambiente de ciudad. Pensemos en eso, o sea, ecosistemas más establecidos, donde tenían mejores estrategias conductuales también de organización, hasta de cómo se organizaban como grupo las ratas. Entonces, cuando estos barcos empezaron a llegar a América por la colonización, las ratas, y hay documentación de esto, empezaron a colonizar el ambiente americano e incluso llegaron a desplazar algunos tipos de roedores americanos por las estrategias en conjunto que tenían. Eran mucho más eficientes. Entonces se transformaron inmediatamente de especie exótica, pasaron a ser una especie invasora, al punto de llegar a desplazar las especies nativas.
Otro caso también, porque esta no es intencionada, pero otro caso que es completamente intencionado de especies exóticas que fueron introducidas por el hombre, está el caso de las especies domésticas. El hombre, ¿cierto? Una vez que se establece, empieza a transportar especies domésticas, principalmente para sustentar su alimentación y su transporte en esos lugares. Y en función de eso también empezaron a introducir especies para cumplir una función específica al ser humano. Y que finalmente también empezaron a transformar en algunos casos en problemas en los ecosistemas a los que ingresaron. ¿Y qué especies fueron introducidas, por ejemplo, en América? Los caballos de transporte, el ganado, tipos de ganado que no estaban presentes acá y que fueron introducidos principalmente para el consumo y la facilidad del desenvolvimiento del ser humano. Y que algunas de ellas con el tiempo se transformaron en invasiones biológicas, otras no. Invasiones biológicas que terminaron siendo especies invasoras, desplazando a algunos organismos presentes, nativos, en esos ecosistemas.